Ok, continuamos. Continuamos. Ya usted sabe que cuando se expande un gas, cualquier gas, se expande bajo su temperatura, se enfría. ¿Ok? Se retira la separación y se expande. Y obviamente se va a enfriar. No va a coger el calor de fuera hasta que llega al equilibrio, al cero termodinámico. Determine el volumen del recipiente. Oiga bien, no sabemos cuál es el volumen del recipiente, pero usted tiene las condiciones en el estado 1 y busca su volumen específico, ¿verdad que sí? Usted ya puede determinar el volumen de la mitad. Pues el recipiente es el doble. Busca la presión final. Ya usted sabe que va a ser menor la presión, ¿verdad que sí? Porque se expandió. Y también qué cantidad de calor tuvo que entrar para que la temperatura vuelva a ser igual a como estaba antes. ¿Ok? Todo eso usted lo hace con las tablas de propiedades. Ok, vamos a decir, la mitad de un recipiente rígido se llena con agua líquida, mientras la otra mitad está vacía. Al quitar la división, el agua se expande y llena todo el recipiente, mientras la temperatura permanece constante. Para eso, para ganar calor. ¿Ok? Se debe determinar el volumen del recipiente, la presión final y la transferencia de calor. Muy bien. El sistema es estacionario, por lo tanto, no tiene cambios de energía cinética ni potencial. ¿Ok? O sea que el cambio de energía total va a ser su cambio de energía interna. La dirección de transferencia de calor es hacia el sistema, tiene que ganar de calor, por lo que le dije. Se enfría, por lo tanto, tiene que ganar calor cuando se expande. Un resultado negativo de calor de entrada indica que la dirección supuesta es errónea. Por consiguiente, es una pérdida de calor. ¿Debe? Porque se enfría cuando se expande. Y al perder calor, tiene que entrar de nuevo para mantener la temperatura. Entonces, el volumen del recipiente es rígido y constante, así que no hay transferencia de energía como trabajo de frontera. O sea, no hay trabajo de frontera porque el volumen no cambió. Y tampoco hay trabajo eléctrico ni trabajo de flecha de ninguna otra casa. Análisis. Se considera el contenido del recipiente, además del espacio vacío, vea, como se ve en la figura 15, el cual es cerrado porque ninguna masa entra, cruza la frontera. Se observa que el agua llena todo el recipiente cuando se quita la división, posiblemente como una mezcla de líquido y vapor. Posiblemente no, no posiblemente. No hay otra forma porque el agua no se va a expandir como agua, el doble de su volumen, permaneciendo como agua. No posiblemente. Vamos a ver la primera parte. Al inicio, el agua del recipiente existe como un líquido comprimido, dado que su presión son 200 kPa, que es mayor a la presión de saturación a 25 grados, que son 3.16 kPa. Esa es la temperatura de saturación del agua a 25 grados. Entonces, a 25 grados centígrados, ¿usted busca cuál es la presión de saturación del agua? Ok. Aquí tenemos 204. Vamos a buscar la tabla de saturación. Tabla de vapor saturado. Ok. La tabla de vapor saturado. Saturada, agua saturada, la A4. Ok. En la A4 buscamos para ver cuál es la condición en el punto 1 inicialmente. Entonces me dice que está a 25 grados centígrados. Como usted aquí, 25 grados centígrados, su presión de saturación es 31,1698. Que vamos a considerar esa presión de saturación, la vamos a considerar como si fuera saturado, porque el comprimido es muy poco lo que va a disminuir su volumen, su volumen específico, que es este. Fíjese que este volumen específico es de líquido saturado a 25, agua saturada a 25 grados. Ok, muy bien, aquí tenemos 204.
Muy bien. Y tenemos esas condiciones. El volumen específico, aquí digo, la presión de saturación, considerando el líquido comprimido como un líquido saturado a la temperatura dada, entonces usted tiene los datos con el volumen específico que está aquí, del líquido saturado, que está redondeando a 0.001, porque va a botar 3 micras, 3 micras de metro cúbico. O sea, un metro cúbico usted lo divide en 1.000.000 y va a tener, y bota 3, eso es eso que está ahí. De la tabla A4 tenemos esos valores. Entonces, el volumen inicial del agua va a ser, el volumen inicial del agua, que es la mitad del envase, va a ser igual a la masa o volumen específico. Como son 5 kilos y este es un volumen específico, tiene 0.05 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen total del recipiente es el doble. 2 veces eso y da 0.01 metros cúbicos. 0.01 metros cúbicos serían, un metro cúbico tiene 1.000 litros, 0.01 serían 10 litros, estos son 10 litros, 0.01. Ok. En el estado final, el volumen específico del agua es, ya sabemos el volumen, la misma masa, eso ya sabemos el volumen. Entonces tenemos esto entre esto y me da este volumen específico que usted hubiera sido lo mismo que usted diga, el doble de esto. Porque es el doble de volumen por la misma masa. Ok, lo cual es 2 veces el valor inicial del volumen específico. Claro. El resultado no es extraño, es que el volumen se duplica, mientras que la cantidad de masa por unidad se mantiene constante, entonces disminuye disminuye el volumen específico. Ok. Perdón, aumenta el volumen específico, que son más metros cúbicos por la misma masa. El cual es, ok, a 25 grados centígrados, ya vimos que el volumen específico del líquido saturado era este. Y ahí mismo en la misma tabla encontramos que este es el volumen específico del gas saturado. En la misma tabla, al lado, ese estaba al lado. ¿Ok? ¿Cómo? El volumen específico, ¿verdad? El volumen específico del líquido saturado es menor que el volumen específico en 2, que también es menor que el volumen específico. Mire, ¿por qué? Porque este volumen específico me dio 0.02. Este volumen específico me dio 0.01, el primero, arriba, 0.01. 0.001, el de 1. Este es mayor, 0.002, pero es menor que este que está en la tabla, que es 43. O sea, eso es todavía muy saturado como líquido. Por lo tanto, el agua es un vapor húmedo en el estado final y por lo tanto la presión es la de saturación, la misma presión de saturación. ¿Ok? Y finalmente, vamos a decir, bajo las suposiciones y observaciones expresadas, el balance de energía en el sistema se puede expresar como el cambio, o sea, la transferencia neta de energía, calor, trabajo y masa, es igual al cambio de energía del sistema cinética, potencial. Pues ya sabemos que no tenía ni potencial ni cinética, por lo tanto, el calor que entra va a ser el cambio de energía interna, que es la masa, por cambio de entropía, de entropía. Perdón, de energía interna, que ya tenemos esos dos valores de energía interna. ¿O no? No tenemos energía interna, pero lo podemos buscar en la tabla. Ahí mismo donde está esto, ya buscamos la energía interna en el punto 1, en el punto 2, que ya conocemos los valores. O sea, conocemos los valores. Vamos a buscarlo. ¿Ok? Observe que aunque el agua se expande durante el proceso, el sistema elegido solo involucra frontera fija, porque es el mismo espacio. No hay trabajo. Por consecuencia, el trabajo de frontera es cero, porque no hay frontera móvil, como vimos en la figura. Entonces, el trabajo es igual a cero, porque el sistema no tiene que ver con otra forma de trabajo. No hay otra forma de trabajo. Entonces, es posible alcanzar las mismas conclusiones si se elige el agua como sistema. Si se elige el agua como sistema, sin expandirse, vamos a tener una energía interna más o menos, y más o menos igual a la energía interna del líquido saturado, que es este valor, 101
104.3, que lo vemos en la misma tabla. ¿Y cuál es la calidad? ¿Te recuerdas la calidad? Recuerden que esto es volumen específico. El volumen específico en 2 menos volumen específico en 1. Volumen menos el líquido. Este es de la mezcla, FG, y este del líquido. Esa diferencia, entonces me dice que la calidad es 2.3 por 10 a la menos 5. Eso significa que tiene esto por 10 a la menos 5, digamos, entre 100, como entre 100 para tener 10 a la menos, no, entre 1000 para tener 10 a la menos 100, para tenerlo en por ciento, sería 0.0023%. Muy poco se convirtió en vapor. Entonces, la energía interna en el punto 2 va a ser la energía interna del líquido saturado más la calidad por la energía interna de la mezcla. Y me va a dar 104.88. En vez de 104.83, 104.88 aumentó demasiado poco. Porque se convirtió muy poco en vapor. Muy poco se convirtió en vapor. Al sustituirse tiene entonces que el calor que entra en esta va a ser igual esta por la diferencia de energía interna. Por lo tanto, da 0.25 kilojoules. El signo positivo indica que la dirección supuesta es correcta y se transfiere calor al agua. ¿Ok? Fíjense que este sistema se expande al doble, porque aquí había un vacío. Y además, está hablando solamente de 10 litros. Usted ve, la parte que se convierte en vapor sigue siendo demasiado concentrado de agua. Es el agua que está siendo succionada hacia el vacío. ¿Se entiende, verdad que sí? Muy bien, mira, esta parte de calores específicos vamos a ver en la próxima. ¿Ok? Los calores específicos, tienen que leerlo, porque yo quiero discutirlo con ustedes para explicar bien varias relaciones que nos van a permitir hacer cálculos interesantes con el calor específico, que tenemos calor específico, presión y volumen constante, y la relación entre ellos. ¿Por qué? Porque los calores específicos no son constantes. El calor específico a presión constante varía poco, pero varía. Y el calor específico a volumen constante varía poquísimo, pero varía. Entonces, la relación entre ellos, calor específico a presión y volumen constante, nos da un valor, una K, una constante, que es la que utilizamos para hacer los ajustes a los calores específicos como si fuera promedio. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso en la próxima. Vamos a estudiar esas relaciones, vamos a estudiar estas ecuaciones, léanlas si le da tiempo para que sea más rápido entender estos temas que vamos a ver aquí. Estúdienlo para que lo discutamos el próximo día. ¿Ok? Y luego vamos a ir a la energía interna, entalpía, calor específico de gases ideales. Y yo creo, ahí no termina el 4, pero seguimos. Es bastante interesante eso, en relación al calor específico de los gases ideales. Ustedes que tenemos igual lo mismo, ustedes lo mismo que tengo acá. Entalpía, energía interna más, R por delta T. Este R por delta T es cuando vamos a usar capacidad calorífica a, presión, a volumen constante. Vamos a ver eso el próximo día. ¿Ok? Déjenme dejar de compartir. Ustedes no son tantos, por lo tanto, caramba, no le di entrada a Junior. Lo siento, porque también está entró muy tarde. Vinieron 19 de, ustedes son muchísimos, ustedes son 28. Pero nada, diga Fran, que te dé levantada. Diga No, Wilson. no, no, perdone, fue que la No, subimos. no, que no voy a sacarle fotos, porque son muy pocos y no quiero perjudicar a los demás. Además, yo le voy a decir, el que le interesa es el que viene. Hay que tener, hay que querer lo que uno busca. Obligado no puede ser nada. Cuando obligado es traumático. Cuando obligado enferma. ¿Usted sabía? Porque se estresa usted. Cuando usted tiene que hacer la cosa obligado, usted tiene que buscar cómo hacer que le guste la cosa que usted tiene que hacer obligado. De la forma. Usted engaña, por ejemplo, usted dice, bueno, a mí no me gusta, a mí no me gustan los guandules, pero me encanta el arroz. ¿Ve? Entonces haga arroz con guandules. Para que así usted se coma el arroz, el guandul, sin querer, pero con el arroz, lo disfruta.
Así pasa con todo lo que uno hace que es obligado. Como la clase que viene obligado, busque la manera de que le guste. ¿Ok? Nos vemos entonces, que pasen feliz fin de semana. Cuídense. Adiós. Adiós.